A las 2 de la madrugada mi hermano me apuñaló con un destornillador. El dolor me perforó el hombro como a mis padres. El metal atravesó mi carne con un sonido húmedo que nunca olvidaré. La sangre comenzó a empapar mi pijama mientras miraba los ojos de Mateo, mi hermano menor, brillando con una locura que no reconocí. En sus manos, el destornillador goteaba rojo bajo la luz tenue del pasillo. «Lo siento, Nati», susurró con voz temblorosa. «Pero no puedes quedarte aquí. No después de lo que vi». Caí contra la pared, presionando mi hombro con la mano izquierda. Mi entrenamiento como enfermera se activó automáticamente. Presionar la herida, evaluar el sangrado, mantener la calma, pero nada me preparó para enfrentar que mi propio hermano acababa de intentar matarme. «¿Qué hiciste?», logré articular entre jadeos de dolor. «Mateo, ¿qué hiciste con mamá y papá?». Su rostro palideció. El destornillador cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio de la casa. Esa casa donde crecimos, donde celebramos cada cumpleaños, donde nuestra madre preparaba tamales cada Navidad. Esa misma casa donde, 3 semanas atrás, encontraron a nuestros padres muertos en su habitación. «Fue un accidente», empezó a balbucear, retrocediendo. Ellos no iban a entender. El dinero. Yo necesitaba ese dinero. La policía había dicho que fue un robo que salió mal. 2 ladrones entraron buscando efectivo y joyas. Cuando papá intentó defenderse, lo golpearon. Mamá gritó, y también la silenciaron. Ambos murieron por trauma craneal, según el informe forense. Nunca encontraron a los responsables. Nunca encontraron testigos. Hasta esta noche. Yo había venido a la casa familiar porque no podía seguir viviendo en mi departamento. Cada rincón me recordaba a ellos. Mateo había insistido en que me quedara, que necesitábamos estar juntos en estos momentos difíciles. Qué ingenua fui. «Los mataste tú», no fue una pregunta. Fue la revelación más dolorosa de mi vida. Mateo negó con la cabeza violentamente, como un niño atrapado en una mentira. A sus 25 años, seguía siendo el bebé de la familia. El consentido. El que siempre tuvo excusas para todo. Las malas calificaciones, los trabajos que no duraban, las novias que lo dejaban acusándolo de violento. «No entiendes», gritó de repente. «Ellos me iban a cortar. Papá dijo que ya no me daría ni un peso más. ¿Sabes cuánto debo? ¿Tienes idea de lo que me harán si no pago? La traición me quemó más que el dolor físico». Nuestros padres, Ernesto y Rosario García, habían trabajado toda su vida. Papá como mecánico, mamá como costurera. Nunca tuvimos lujos, pero nunca nos faltó amor. Y este desgraciado los mató por dinero. «El seguro de vida», comprendí de golpe. «Por eso querías que viviera aquí. Necesitabas». «Necesitaba que pareciera que el mismo ladrón regresó», completó él, con una lógica retorcida que me heló la sangre. «Si te encuentran muerta también, nadie sospechará de la familia. Serán solo víctimas más de la inseguridad». Intenté moverme hacia la puerta, pero mis piernas no respondieron. La pérdida de sangre comenzaba a afectarme. Mateo lo notó y dio un paso hacia mí, levantando de nuevo el destornillador. En ese momento, las luces de la calle iluminaron la ventana. Un coche se detuvo afuera. Voces. Mateo miró hacia la ventana con pánico. «Natalia, ¿estás ahí?». La voz de mi prima Verónica atravesó la noche. Gracias a Dios, había olvidado cancelar la alarma de mi aplicación de seguridad. El sensor detectó movimiento violento y alertó a mi contacto de emergencia. Mateo corrió hacia la puerta trasera. Escuché sus pasos alejándose. Luego el portazo. Verónica y su esposo entraron segundos después, encontrándome desplomada en el pasillo, sangrando, pero viva. «Llamen a la policía». Logré susurrar antes de que la oscuridad me consumiera. Fue Mateo. Mateo mató a mis padres. Cuando desperté en el hospital, 12 horas después, tenía 2 detectivos esperando mi declaración. Mi hombro estaba vendado, conectado a sueros, pero el daño físico sanaría. El emocional, esa traición familiar que me partió el alma, ese tardaría mucho más. Lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento era que esta pesadilla apenas comenzaba. Porque Mateo no huyó solo, y las deudas que acumuló eran mucho más oscuras de lo que nadie imaginaba. El detective Morales, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, se sentó junto a mi cama con una grabadora. Su compañera, la detective Ruiz, permanecía de pie cerca de la puerta. «Señorita García, necesitamos que nos cuente todo desde el principio», dijo Morales con voz grave pero amable. «Cada detalle importa». Les conté todo. Cómo regresé a la casa familiar después del funeral,
Cómo Mateo insistió en que me quedara, cómo esa madrugada desperté con sed y al salir de mi cuarto lo encontré en el estudio de papá. Revisando documentos con desesperación, estaba buscando algo en el escritorio. Recordé, cerrando los ojos para visualizar mejor la escena. Cuando encendí la luz, se sobresaltó. Tenía papeles por todos lados. Le pregunté qué hacía despierto a esas horas. ¿Qué respondió?, preguntó Ruiz, tomando notas. Nada coherente. Farfulló algo sobre organizar los documentos de la herencia. Pero había algo en sus ojos. Miedo. Culpa. Entonces vi el mango de madera asomando debajo de unos papeles. Un destornillador. El mismo tipo de herramienta que papá guardaba en su caja en el garaje. Mi voz se quebró. Morales me ofreció agua. Pregunté por qué tenía eso ahí. Se puso nervioso. Dijo que lo encontró mientras limpiaba. Pero yo recordé algo del informe forense que nos mostraron, las heridas en la cabeza de mis padres. El médico dijo que podrían haber sido causadas por un objeto contundente con mango. Y confrontaste a tu hermano, completó Morales. Le dije que sabía la verdad, que iba a llamar a la policía. Entonces me atacó. Ruiz intercambió una mirada con Morales. Había algo que no me estaban diciendo. Señorita García, su hermano no actuó solo, reveló finalmente la detective. Encontramos mensajes en su teléfono. Estaba involucrado con prestamistas ilegales. Debía 300,000 pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo. 300,000 pesos, una fortuna para nuestra familia. ¿Cómo había acumulado semejante deuda? Apuestas deportivas, explicó Morales. Llevaba años apostando. Al principio ganaba, luego empezó a perder. Pidió prestado para recuperarse, pero solo se hundió más. Verónica entró en ese momento con café y pan dulce. Mi prima, 5 años mayor que yo, siempre había sido como una hermana mayor. Ella y su esposo Fernando habían sido los primeros en sospechar que algo andaba mal cuando Mateo insistía tanto en que yo volviera a la casa. Gracias a Dios instalaste esa aplicación de seguridad, me dijo Verónica, acariciando mi mano sana. Cuando recibí la alerta de movimiento violento, mi corazón casi se detiene. Los detectivos continuaron con sus preguntas. ¿Había notado comportamiento extraño en Mateo antes? ¿Alguna vez fue violento conmigo? ¿Sabía de sus deudas? La verdad es que siempre supe que Mateo tenía problemas, pero nunca imaginé hasta qué punto. Nuestra madre lo justificaba constantemente. Es joven, ya madurará, decía. Papá era más estricto, pero incluso él cedía cuando Mateo ponía cara de cordero degollado. «Hay algo más», dijo Ruiz, dudando. Los mensajes en su teléfono. Hay uno enviado 3 horas antes del ataque. Le escribió a alguien. «Lo haré esta noche. No tengo alternativa». El horror me paralizó. Mateo había planeado matarme. No fue un arrebato. Fue premeditado. ¿Encontraron a la persona con quien hablaba?, pregunté con voz temblorosa. Todavía no. El número está registrado a nombre falso. Pero estamos rastreándolo. 2 días después me dieron de alta. Verónica insistió en que me quedara en su casa. No podía volver a la casa familiar. Cada rincón ahora estaba manchado con la traición de Mateo. Fernando, el esposo de Verónica, instaló cámaras adicionales en su casa y cambió todas las cerraduras. Mateo seguía prófugo, y nadie sabía dónde se había escondido. La policía cree que tiene ayuda, me confió Fernando una noche mientras cenábamos. Esos prestamistas tienen conexiones. Probablemente lo están escondiendo hasta que puedan sacarlo del país. La idea de que Mateo escapara me enfermaba. Pero había algo más que me atormentaba: el seguro de vida. Papá había sacado una póliza modesta años atrás, 200,000 pesos por cada uno. Como únicos herederos, Mateo y yo recibiríamos 100,000 pesos cada uno. Suficiente para que Mateo pagara parte de su deuda. Suficiente para que matara. Una semana después del ataque, la detective Ruiz me llamó. «Necesito que venga a la estación». Su voz sonaba urgente. «Encontramos algo en la casa de sus padres que cambia todo». Cuando llegué, me llevaron a una sala de evidencia. Sobre la mesa había una caja de zapatos vieja, de esas que mamá usaba para guardar fotografías. La encontramos escondida en el ático, explicó Morales, detrás de la insularización. Abrieron la caja frente a mí. Dentro había fotografías, pero no de nuestra familia. Eran fotos de Mateo. En casinos, con hombres de aspecto peligroso, en callejones oscuros recibiendo fajos de dinero. Y había algo más. Recibos. Pagarés firmados por Mateo. Y una carta. ¿Puedo leerla?, pregunté.
Morales asintió. Tomé el papel amarillento con manos temblorosas. La letra era de mamá. Ernesto. Encontré estos documentos en el cuarto de Mateo. Nuestro hijo nos está mintiendo. Las deudas son peores de lo que pensábamos. Vienen hombres a preguntar por él. Tengo miedo. Necesitamos hablar con él esta noche. Confrontarlo. Ya no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Rosario. La fecha en la carta era del día antes de sus muertes. Sus padres descubrieron la verdad, dijo Ruiz suavemente. Iban a confrontarlo esa noche. Por eso los mató. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mis padres sabían. Ellos habían encontrado las evidencias. Iban a obligar a Mateo a enfrentar sus problemas. Y él los silenció para siempre. La justicia que comenzaba a tomar forma en mi mente no sería rápida ni simple, pero sería completa. Hay más, continuó Morales. Revisamos las cuentas bancarias de Mateo. 3 días después de la muerte de sus padres, depositó 50,000 pesos en efectivo. No sabemos de dónde sacó ese dinero. Papá guardaba efectivo en la casa. Susurré. Para emergencias, unos 60,000 pesos escondidos en una lata de café en la despensa. Ruiz verificó sus notas. Cuando procesamos la escena, esa lata estaba vacía. Asumimos que los ladrones la habían encontrado. No fueron ladrones. Fue mi hermano robando los ahorros de toda una vida mientras la sangre de nuestros padres todavía estaba fresca. Esa noche, en la casa de Verónica, no pude dormir. Mi mente no paraba de repasar cada detalle, cada mentira, cada momento en que Mateo fingió dolor por la muerte de nuestros padres mientras escondía su culpa. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. Sabemos dónde estás. Tu hermano dice hola. El mensaje iluminó la oscuridad de mi habitación como una advertencia de fuego. Mis manos temblaron mientras lo releía. Inmediatamente desperté a Fernando. Tenemos que llamar a la policía, dijo, ya marcando el número de Morales. Media hora después, la casa de Verónica se convirtió en un escenario policial. 2 patrullas afuera, detectivos revisando el mensaje, técnicos rastreando la señal. El mensaje rebota por varias torres, explicó un técnico joven. Usan aplicaciones que ocultan la ubicación real. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo se había transformado en algo más frío, más calculado. Rabia, determinación, necesidad de justicia. Quieren asustarme, le dije a Morales, pero cometieron un error. Ahora sé que Mateo sigue en contacto con esos prestamistas. Es peligroso, señorita García, advirtió el detective. Esa gente no juega. Si Mateo les debe tanto dinero, entonces lo están usando. Interrumpí, mi entrenamiento como enfermera dándome claridad mental incluso en esta situación. Lo mantienen cerca porque todavía espera cobrar el seguro. Yo soy la única que puede bloquear ese dinero. Ruiz me miró con respeto renovado. ¿Qué propone? Lo que propuse fue arriesgado. Contactaría a la compañía de seguros y bloquearía cualquier intento de cobro sin mi firma personal, pero dejaría filtrar información de que estaba dispuesta a negociar, a compartir el dinero con Mateo, si él se entregaba. Es una trampa, señaló Fernando. Nunca caerá, afirmé, porque está desesperado, y la desesperación hace que la gente cometa errores. Durante los siguientes días, la policía montó el operativo. Yo seguiría mi vida normal, pero con vigilancia constante. Cada movimiento monitoreado, cada llamada grabada, cada mensaje rastreado. La tía Consuelo, hermana menor de mamá, vino a visitarme. Una mujer de 60 años que había criado sola a sus 3 hijos, después de enviudar joven. Siempre fue la fuerte de la familia. Tu madre no merecía esto, me dijo con lágrimas en los ojos. Rosario dio todo por sus hijos. Y Mateo, ese demonio mató a mi hermana por dinero. Lo sé, tía, pero va a pagar. Te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan calmada?, preguntó estudiando mi rostro. Si fuera mi hijo el que traicionó así a la familia, no estoy calmada, admití. Estoy enfocada. Hay una diferencia. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez con una foto adjunta. Era Mateo, en algún lugar oscuro. Sostenía un periódico de esa fecha. Vivo, escondido, pero alcanzable. Tu hermano está dispuesto a hablar. Quiere su parte del seguro. Mañana, 10 de la mañana, Parque Central. ¿Ven sola o no hay trato? Morales negó con la cabeza rotundamente. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Iré, declaré, con vigilancia policial escondida. Es nuestra oportunidad. Después de horas de debate, acordamos el plan. Yo iría al parque con un micrófono oculto y un rastreador GPS en mi reloj. Policías encubiertos estarían distribuidos por todo el parque. Al menor signo de peligro intervendrían.
Esa noche apenas dormí. Repasaba mentalmente cada escenario posible. ¿Y si Mateo realmente aparecía? ¿Podría mirarlo a los ojos sabiendo que asesinó a nuestros padres? ¿Podría mantener la compostura? A las 9 de la mañana siguiente, Verónica me abrazó antes de salir. Ten cuidado, prima. Esa familia que construyeron tus padres. No dejes que Mateo destruya todo. El parque central estaba moderadamente lleno para un martes por la mañana. Madres con niños pequeños, ancianos alimentando palomas, jóvenes haciendo ejercicio. Todo parecía normal, pero yo sabía que había al menos 10 oficiales camuflados entre la multitud. Me senté en la banca indicada en el mensaje, cerca de la fuente central. 10 de la mañana llegó y pasó. Nada. 10 y 10. 10 y 20. A las 10:30, un niño de unos 12 años se acercó con un sobre. Una señora me dio 5 pesos para que te entregara esto, dijo, extendiéndome el sobre antes de correr de vuelta. Dentro había una nota escrita a mano. La letra era de Mateo. ¿Pensaste que sería tan estúpido de venir personalmente? Sigue las instrucciones exactamente o nunca me encontrarás. Tira tu teléfono en la basura ahora. Hay uno nuevo en el basurero a tu izquierda, escondido en una bolsa de papel. Úsalo. Mi corazón se aceleró. Esto no estaba en el plan. Miré alrededor buscando las señales de los oficiales encubiertos. Uno, disfrazado de vendedor de helados, me observaba atentamente. Caminé hacia el basurero. Encontré la bolsa de papel con un teléfono desechable dentro. Lo encendí. Inmediatamente sonó. Hola, hermanita. La voz de Mateo sonaba distorsionada, probablemente usando algún modificador. ¿Extrañaste mi voz? ¿Dónde estás, Mateo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Cerca. Siempre cerca. Mira. Sé que la policía está ahí. Veo al menos 3. El vendedor de helados, la mujer con el cochecito de bebé cerca del árbol y el tipo que supuestamente lee el periódico en la banca diagonal a ti. Muy obvios. Maldición. Nos había descubierto. ¿Qué quieres? Pregunté directamente. Lo que me corresponde. El seguro. Mi parte. Tú firmas los papeles, yo desaparezco para siempre. Nunca volverás a saber de mí. Mataste a nuestros padres, dije. La voz quebrándose a pesar de mi determinación. Por dinero. ¿Cómo puedo confiar en que no volverás? Porque no soy un monstruo, Natalia. Fue un accidente. Las cosas se salieron de control. ¡Mentiroso!, grité, haciendo que varias personas en el parque voltearan. Los golpeaste hasta matarlos. Mamá te suplicó y tú. ¡Cállate!, gritó él también. No sabes nada. Ellos no entendían. Iban a dejarme morir. Esos hombres me habrían descuartizado. Entonces debiste aceptar las consecuencias de tus decisiones, respondí con frialdad. No asesinar a quienes te dieron la vida. Hubo un silencio largo. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más peligrosa. Tienes 3 días para conseguir el dinero, 100,000 pesos en efectivo. Te contactaré con instrucciones. Si involucras a la policía de nuevo, hay personas que saben dónde vive tu prima Verónica. Y sus 2 hijos van a la escuela primaria Benito Juárez, ¿verdad? El hielo recorrió mis venas. Estaba amenazando a niños, a mi familia. No te atrevas. 3 días, Natalia. O empiezan a morir más Garcías. La llamada se cortó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono desechable, temblando de rabia e impotencia. Morales se acercó rápidamente. ¿Qué dijo? Le conté todo. Las amenazas contra Verónica y sus hijos. El ultimátum de 3 días. Pondremos protección en su casa, aseguró Morales. Pero, señorita García, esto se está volviendo muy peligroso. Tal vez deberíamos. No, interrumpí. No vamos a retroceder. Pero necesito hacer esto a mi manera. Esa tarde, convoqué una reunión familiar en la casa de la tía Consuelo. Verónica, Fernando, mis primos David y Patricia, todos necesitaban saber la verdad completa. Mateo amenazó a mi familia. Les dije sin rodeos. Pero no voy a darle ni un peso. Voy a hacer que enfrente la justicia, cueste lo que cueste. Verónica palideció al saber de las amenazas contra sus hijos, pero asintió con determinación. Haz lo que tengas que hacer. No negociaremos con ese asesino. David, mi primo de 32 años que trabajaba como mecánico en el taller que heredó de mi padre, golpeó la mesa con el puño. Ese maldito no solo mató al tío Ernesto y la tía Rosario, destruyó a esta familia. Si alguna vez lo veo, la justicia lo atrapará, dije firmemente. Pero necesito que todos tengamos mucho cuidado. Cambien rutinas, instalen cámaras, reporten cualquier cosa sospechosa. Patricia, la menor de los primos, de 24 años, me abrazó. Tus padres estarían orgullosos de ti, Nati.
No todos podrían mantenerse tan fuertes después de lo que pasaste, pero por dentro no me sentía fuerte. Me sentía destrozada, traicionada, furiosa. Mi hermano, la persona que compartió mi infancia, que jugaba conmigo en el jardín, que lloraba cuando se lastimaba, y yo le curaba las heridas. Ese mismo hermano me apuñaló y asesinó a nuestros padres. La verdad es que no había nada que pudiera redimirlo. No había perdón posible para semejante traición. Y cuando finalmente lo atraparan, me aseguraría de que pagara cada segundo del resto de su miserable vida. Pero primero tenía que encontrarlo. Y tenía exactamente 3 días para hacerlo. Esa noche, mientras todos dormían en la casa de la tía Consuelo, nadie quería estar solo después de las amenazas. Mi teléfono personal vibró. Número privado. Lo contesté en silencio, saliendo al patio trasero para no despertar a nadie. ¿Natalia García? Una voz femenina, ronca por los años de tabaco. ¿Quién habla? Me llamo Dolores. Soy. Era la casera del departamento donde se escondía tu hermano. Hasta hace 2 días. Mi pulso se aceleró. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero dejó algunas cosas cuando huyó. Cosas que creo deberías ver. Si quieres la verdad completa sobre tu familia. Algo en su tono me advirtió que esto era diferente. ¿Qué tipo de cosas? Ven mañana a las 2 de la tarde. Edificio Los Pinos, departamento 212. Y señorita, ven sola. Lo que voy a mostrarte cambiará todo lo que crees saber sobre tu hermano. Y sobre tus padres. Colgó antes de que pudiera responder. Sabía que era peligroso. Sabía que debía informar a la policía, pero esa última frase resonaba en mi mente. ¿Qué podría cambiar todo lo que sabía? A la mañana siguiente, le dije a Morales que necesitaba ir al banco para verificar documentos del seguro. Tomé un taxi, asegurándome de que nadie me siguiera, y me dirigí al edificio Los Pinos en el lado norte de la ciudad. El edificio era viejo, con pintura descascarada y olor a humedad. Subí por escaleras crujientes hasta el segundo piso. El departamento 212 tenía la puerta entreabierta. ¿Dolores? Llamé, empujando la puerta suavemente. Una mujer de unos 70 años apareció, delgada, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y ojos cansados que habían visto demasiado. Pasa, mija. Cierra bien la puerta. El departamento era pequeño, con muebles viejos y cortinas raídas. Dolores me guió a una mesa donde había una caja de cartón. Tu hermano vivió aquí 3 meses antes de... Bueno, antes de lo que le hizo a tu familia. Pagaba en efectivo, siempre nervioso, siempre mirando por la ventana. Cuando se fue apurado hace 2 días, dejó esto escondido debajo del colchón. Abrió la caja. Dentro había libretas, todas llenas con la letra de Mateo. Y fotografías. Muchas fotografías. Tomé la primera libreta. Era como un diario, fechado desde hacía 2 años. Enero 15. Perdí otros 20,000 pesos anoche. Papá se va a enfurecer si se entera, pero estoy seguro de que puedo recuperarlo. Solo necesito una apuesta más grande. Pasé las páginas rápidamente. Cada entrada documentaba su descenso a la adicción al juego, las deudas creciendo, los prestamistas apareciendo, y luego, algo que me heló la sangre. Marzo 20. Hablé con Rafa sobre el plan. Dice que si necesito dinero rápido, hay formas. Mis padres tienen esa casa. Vale al menos 2 millones. Si algo les pasara. No, no puedo pensar así. Son mis padres. Pero las entradas siguientes mostraban cómo esa idea se arraigó en su mente. Poco a poco, la desesperación transformándose en algo oscuro. Abril 3. Los hombres de Salazar vinieron hoy. Me golpearon. Dijeron que tengo 1 mes o me matan. Papá nunca me ayudará con 300,000. A menos que... No. Abril 10. Estuve investigando. Si hay 2 beneficiarios en un seguro de vida y uno muere, el otro recibe todo. Natalia nunca ha necesitado dinero. Ella entendería. Tiene que entender. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi hermano había planeado todo. No solo la muerte de nuestros padres. También la mía. Sigue leyendo. Instó Dolores suavemente. La siguiente libreta era diferente. Contenía recortes de periódicos, impresiones de internet sobre métodos de asesinato que parecían accidentes o robos. Y entonces encontré las fotografías. Mateo con hombres que reconocí de informes policiales. Conocidos criminales ligados al crimen organizado. En una foto recibía un fajo de dinero. En otra estaba en lo que parecía una sala de apuestas clandestina. Y había una fotografía que me paralizó. Mateo hablando con alguien en una esquina oscura. La fecha escrita al reverso. 3 días antes de la muerte de mis padres. Y el rostro de la otra persona era visible. Un hombre de unos 40 años, con cicatriz en la mejilla. ¿Lo reconoces?, preguntó Dolores. No. ¿Quién es?
Rafa Salazar, el prestamista más peligroso de la zona norte. Si le debes dinero, solo hay dos formas de salir: pagando o muriendo. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, limpiando mis lágrimas. ¿Por qué no llamaste a la policía? Dolores suspiró pesadamente, sentándose en una silla vieja. Porque Salazar me amenazó. Dijo que si hablaba con la policía, quemaría este edificio con todos los inquilinos dentro. Pero tú eres familia, tienes derecho a saber la verdad, y necesitas estas pruebas para hundir a tu hermano para siempre. Tomé la caja con manos temblorosas. ¿Hay algo más? Dolores se levantó y fue a un cajón. Sacó un sobre amarillo. Esto lo encontré entre las páginas de una de las libretas. Es una carta. No la he leído completa, pero creo que es de tu mamá. Abrí el sobre con dedos temblorosos. La letra era inconfundible. Mamá. Mateo. Encontré tus libretas. Leí lo que escribiste sobre nosotros, sobre el seguro, sobre tus planes. Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿En qué te convertiste? Tu padre y yo vamos a ayudarte, pero con una condición. Tienes que entrar a rehabilitación. Tienes que alejarte de esa gente peligrosa. Si no aceptas, tendremos que entregar estas libretas a la policía. No por castigo, sino porque te amamos demasiado para verte destruir tu vida. Háblanos mañana en la cena. Por favor, elige el camino correcto. Con todo nuestro amor, mamá. La carta estaba fechada el día de sus muertes. Mis padres lo sabían todo. Y le dieron una oportunidad. Una última oportunidad para salvarse. Y él los mató por eso. El dolor en mi pecho era insoportable. No solo había perdido a mis padres, había perdido la ilusión de que alguna vez tuve un hermano que valiera la pena. Gracias, Dolores, logré decir, guardando la carta en la caja. Esto lo cambia todo. Ten cuidado, mija. Salazar y su gente son peligrosos, si saben que tienes eso. Lo entregaré a la policía de inmediato. Salí del edificio con la caja apretada contra mi pecho. Tomé un taxi directamente a la estación de policía. Morales y Ruiz examinaron el contenido durante horas. Las libretas, las fotografías, la carta de mamá. Todo. Esto es oro puro para el caso, dijo Morales con satisfacción. Con esto podemos conectar a Mateo no solo con el asesinato de sus padres, sino con una red criminal más grande. Y esta carta de su madre demuestra premeditación clara. ¿Cuánto tiempo le darían?, pregunté. Con 2 homicidios premeditados, intento de asesinato contra ti, asociación con criminales. Estamos hablando de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Justicia. Finalmente, justicia real. ¿Hay más?, continuó Ruiz. Estas fotografías nos dan la ubicación de Salazar. Podemos golpear su operación y presionar a sus asociados. ¿Alguien sabe dónde está Mateo? Esa noche, la policía organizó redadas coordinadas en 3 locaciones asociadas a Salazar. Arrestaron a 17 personas, y entre ellos, a un hombre que confesó haber visto a Mateo el día anterior. Está escondido en una casa de seguridad en las afueras. Les dijo a los investigadores durante su interrogatorio. Salazar lo tiene ahí hasta que consiga el dinero del seguro. La operación para capturar a Mateo se programó para el amanecer del día siguiente. Me ofrecieron quedarme en la estación, observar desde una sala de monitoreo. Acepté. Necesitaba ver el momento en que atraparan al asesino de mis padres. A las 5:30 de la mañana, 20 oficiales rodearon la casa. Cámaras de helicóptero transmitían en vivo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!», ordenó Morales por el megáfono. Durante 2 minutos angustiosos, no hubo respuesta. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Mateo salió, demacrado, sucio, con barba de varios días y ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. Los oficiales lo rodearon, lo tiraron al suelo, lo esposaron. En la sala de monitoreo, mi tía Consuelo me abrazó mientras yo lloraba. No de tristeza, sino de alivio. Se había acabado. Finalmente se había acabado. Trajeron a Mateo a la estación 2 horas después. Me pidieron si quería verlo, confrontarlo antes de su audiencia formal. Acepté. La sala de interrogatorio olía a desinfectante y desesperación. Mateo estaba sentado en una silla metálica, esposado a la mesa, con la mirada fija en el suelo. Cuando entré, levantó la cabeza lentamente. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento, vi al niño de 7 años que lloraba cuando se caía de la bicicleta, al adolescente que me pedía ayuda con las tareas de matemáticas, al hermano que alguna vez pensé que conocía. Pero ese hermano murió hace mucho tiempo. El hombre frente a mí era un asesino. Nati. Su voz salió quebrada. Yo. No.
Interrumpí firmemente. No me llames así. Perdiste ese derecho cuando mataste a nuestros padres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un error. Todo fue un error terrible. Las deudas, la presión, no pensaba con claridad. Tienes razón en algo, dije, sacando las libretas de mi bolsa y arrojándolas sobre la mesa. No pensabas. Porque si hubieras pensado, habrías aceptado la ayuda que mamá y papá te ofrecieron. Leí su carta. Te dieron una oportunidad de salvarte. Mateo miró las libretas con horror. ¿Dónde encontraste eso? No importa dónde. Lo importante es que la policía tiene todo. Tus planes, tus contactos, cada pensamiento asqueroso que tuviste sobre asesinar a tu propia familia por dinero. Se derrumbó, su cabeza cayendo sobre la mesa mientras sollozaba. No sabes lo que es tener a esos hombres respirándote en el cuello. Las amenazas, las golpizas. Estaba aterrorizado. Y nuestros padres también estuvieron aterrorizados. Respondí con frialdad. En sus últimos momentos, cuando los golpeabas con ese destornillador, ellos te vieron. Vieron a su hijo convirtiéndose en su asesino. ¿Puedes imaginar ese terror? ¡Deja de decir eso!, gritó tirando de las esposas. No soy un monstruo. Fueron las circunstancias. No, dije, levantándome y mirándolo desde arriba. Las circunstancias no te obligaron a apostar. Las circunstancias no escribieron esos planes de asesinato en tus libretas. Las circunstancias no guiaron tus manos cuando mataste a mamá y papá. Esas fueron tus decisiones. Y ahora pagarás por cada una de ellas. Me di vuelta para irme. Natalia, por favor. Su voz se quebró. Eres mi hermana. Somos familia. Tienes que ayudarme. Habla con el fiscal. Diles que estaba enfermo, que necesito tratamiento, no prisión. Me detuve en la puerta, sin voltear. La familia se ayuda mutuamente. La familia se protege. La familia no se mata entre sí por dinero. Tú destruiste nuestra familia, Mateo. Ahora no queda nada que salvar. Salí de la sala mientras sus gritos resonaban detrás de mí. Los siguientes meses fueron una vorágine legal. La fiscalía construyó un caso hermético. Las libretas, las fotografías, la carta de mamá, mi testimonio sobre el ataque. Todo formaba una montaña de evidencias imposible de refutar. El abogado de Mateo intentó argumentar trastorno mental temporal, adicción patológica, cualquier cosa para reducir la sentencia, pero el juez no se dejó convencer. Durante el juicio, que duró 3 semanas, tuve que sentarme en esa sala día tras día, escuchando cada detalle horrible de lo que Mateo hizo. Cómo entró a la habitación de nuestros padres a las 2 de la madrugada, cómo papá despertó y trató de defenderse, cómo mamá gritó y él la golpeó para silenciarla. El forense testificó que mamá vivió varios minutos después del primer golpe, que probablemente estuvo consciente mientras moría, viendo a su hijo parado sobre ella. Esa revelación me destrozó más que cualquier otra cosa. Verónica y Fernando me acompañaron cada día. La tía Consuelo también, firme y digna, representando la fuerza que mamá habría tenido. Cuando le tocó testificar a Mateo, esperé que mostrara algo de remordimiento genuino. Pero incluso en el estrado, intentaba justificarse, culpar a otros, pintarse como víctima de las circunstancias. El fiscal lo deshizo pieza por pieza. Señor García, su madre le escribió una carta ofreciéndole ayuda, ¿correcto? Sí. ¿Y usted respondió aceptando esa ayuda? Silencio. Le recuerdo que está bajo juramento. No, no acepté. De hecho, esa misma noche los asesinó, ¿no es así? Yo. Las cosas se salieron de control. Responda sí o no. ¿Los asesinó? Mateo miró hacia donde yo estaba sentada. Nuestros ojos se encontraron por última vez. Sí, susurró finalmente. Yo los maté. El veredicto llegó un viernes por la tarde. Culpable de asesinato en primer grado. 2 cargos. Culpable de intento de asesinato. 1 cargo. Culpable de asociación con criminales. La sentencia. Prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 cadenas perpetuas consecutivas, además de 25 años adicionales por los otros cargos. Mateo pasaría el resto de su vida en prisión. Moriría allí, viejo y solo, con el peso de sus crímenes aplastándolo cada día. Cuando el juez leyó la sentencia, Mateo se desmoronó, lloró, gritó, pidió clemencia. Pero la justicia había hablado. Lo sacaron de la sala esposado, gritando mi nombre, suplicando que lo perdonara. No miré atrás.
No había nada que perdonar, solo había consecuencias merecidas. Afuera del tribunal, los medios nos esperaban. Preparé unas breves palabras. Mi hermano Mateo asesinó a nuestros padres, Ernesto y Rosario García, por dinero. Dije frente a las cámaras, con Verónica sosteniéndome la mano. Luego intentó matarme para cobrar el seguro completo. Traicionó todo lo que nuestra familia representaba. Amor, lealtad, trabajo honesto. Hoy la justicia se hizo. Pero ninguna sentencia devolverá a mis padres. Ningún castigo llenará el vacío que dejaron. Solo puedo honrar su memoria viviendo como ellos me enseñaron. Con integridad, compasión y la certeza de que las acciones tienen consecuencias. Las preguntas de los reporteros llovieron, pero Verónica me guió hacia el coche que nos esperaba. Esa noche, en la casa de la tía Consuelo, toda la familia se reunió. No era una celebración, pero había un sentido de cierre, de que finalmente podíamos comenzar a sanar. El dinero del seguro lo dividí de manera diferente. Mi parte la doné a un centro de rehabilitación para personas con adicción al juego, en memoria de mis padres. La parte que habría sido de Mateo la demandé legalmente bajo la ley que prohíbe a los asesinos beneficiarse de sus crímenes. Ese dinero también fue donado. No quería ni un peso manchado con la sangre de mi familia. 3 meses después de la sentencia, recibí una carta de Mateo desde la prisión. La tía Consuelo estaba conmigo cuando la abrí. Natalia, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Cada noche veo sus rostros. Mamá suplicando que me detuviera. Papá tratando de protegerla. No pasa un día sin que me odie por lo que hice. La prisión es el infierno, pero es el infierno que merezco. No te pido que me perdones. Solo te pido que cuando pienses en mí, recuerdes que alguna vez fui tu hermano, que alguna vez jugamos juntos, que alguna vez te quise sin toda esta oscuridad. Ese niño murió hace mucho tiempo, y el monstruo que quedó merece estar aquí, Mateo. Doblé la carta y la tiré al fuego de la chimenea. La tía Consuelo asintió aprobadoramente. Bien hecho, mija. Algunos puentes no se reconstruyen. Se dejan arder. Los meses siguientes me enfoqué en reconstruir mi vida. Regresé a mi trabajo como enfermera. Las rutinas del hospital, cuidar a los pacientes, hacer algo significativo con mis días. Todo eso me ayudó a sanar. Fernando me ayudó a vender la casa familiar. No podía quedarme con ella. Demasiados recuerdos, tanto buenos como terribles. El dinero lo usé para establecer un fondo educativo en nombre de mis padres, ayudando a jóvenes de escasos recursos a estudiar oficios técnicos. Verónica y yo nos hicimos incluso más cercanas. Sus hijos, mis sobrinos, se convirtieron en una fuente de alegría. Me ayudaron a recordar que aunque Mateo destruyó parte de nuestra familia, no la destruyó toda. Una tarde, 6 meses después del juicio, estaba organizando las últimas cajas de cosas de mis padres cuando encontré un álbum de fotos viejo. Lo abrí con cuidado. Ahí estábamos todos. Mateo de 5 años, yo de 8, en el parque. Mamá y papá sonriendo detrás de nosotros. Una familia feliz, sin saber qué oscuridad vendría. Pasé las páginas lentamente. Cumpleaños, navidades, graduaciones. La vida de una familia normal. Y luego, nada más. Las páginas finales estaban vacías, esperando momentos que nunca llegaron. Cerré el álbum y lo guardé en una caja especial con otros recuerdos preciados. No para olvidar, sino para recordar que una vez fuimos felices. Antes de la traición. Antes de la muerte. Antes de que todo se rompiera. El seguro de vida finalmente se cerró oficialmente. La compañía confirmó que todo el dinero había sido donado según mis instrucciones. Recibí un certificado de reconocimiento del centro de rehabilitación, agradeciéndome por la generosidad en nombre de mis padres. Lo enmarcé y lo colgué en mi departamento. No porque necesitara reconocimiento, sino porque necesitaba recordar que de algo tan horrible como la traición de Mateo, yo había elegido crear algo bueno. La justicia se había cumplido. Mateo envejecería en una celda, solo y arrepentido. Mis padres estaban en paz, sabiendo que su asesino pagaba por sus crímenes. Y yo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. 1 año después del juicio, me paré frente a las tumbas de mis padres en el cementerio municipal. Era su aniversario de muerte, pero esta vez no vine sola. Verónica, Fernando, la tía Consuelo, David, Patricia y varios primos más me acompañaban. Habíamos traído flores frescas, crisantemos blancos, los favoritos de mamá. David trajo herramientas y pasó la mañana limpiando y reparando las lápidas,
dejándolas impecables. Mamá, papá, dije en voz alta, mientras todos formaban un semicírculo a mi alrededor. Han pasado 12 meses desde que la verdad salió a la luz. 12 meses desde que Mateo fue condenado por lo que les hizo. Sé que ninguna sentencia los traerá de vuelta, pero quiero que sepan que su memoria está siendo honrada de la manera correcta. Le expliqué a sus tumbas silenciosas sobre el fondo educativo, sobre las 20 personas que ya estaban estudiando gracias a su nombre, sobre cómo el centro de rehabilitación había ayudado a 32 personas a superar su adicción al juego. De su tragedia, creamos esperanza, continué, mi voz firme, porque eso es lo que ustedes habrían querido. No venganza amarga, sino algo que ayudara a otros. La tía Consuelo se acercó y puso su mano en mi hombro. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, Natalia. La forma en que manejaste todo esto, con dignidad y fuerza. Eres hija de Rosario García. Después de la visita al cementerio, regresamos a la casa de la tía Consuelo para una comida familiar. Era una tradición que habíamos establecido. Cada mes, toda la familia se reunía. No para llorar, sino para celebrar que seguíamos juntos a pesar de todo. Durante el almuerzo, Patricia anunció su compromiso. David compartió que su taller mecánico estaba creciendo y contrataría a 2 aprendices. Verónica mostró fotos de las últimas vacaciones familiares en la playa. La vida continuaba, no sin dolor, pero continuaba. Esa tarde, mientras ayudaba a lavar los platos, Fernando se acercó. ¿Cómo estás realmente, Nati?, preguntó en voz baja. Sin las respuestas automáticas para la familia. Pensé cuidadosamente antes de responder. Estoy sanando. Algunos días son más difíciles que otros. A veces veo algo que me recuerda a mamá o papá, y el dolor vuelve fresco. Pero ya no me consume. Aprendí a vivir con él. ¿Y Mateo? Mateo hizo su elección. Ahora vive con las consecuencias. No siento pena por él. Solo siento nada. Es como si el hermano que conocí murió hace mucho tiempo. Y el hombre en prisión es un extraño que por casualidad compartía mi sangre. Fernando asintió comprensivamente. Esa es una perspectiva saludable. Muchas personas se quedan atrapadas en el perdón forzado o en el odio consumidor. Tú encontraste el término medio. Reconocimiento sin obsesión. 2 meses después, me encontré en una situación inesperada. La detective Ruiz me llamó, pidiéndome que fuera a la estación. ¿Pasó algo con el caso?, pregunté preocupada. No exactamente. Solo. Ven, por favor. Cuando llegué, me llevó a una sala de conferencias donde había un hombre de unos 45 años, delgado, con mirada sincera. Natalia. Él es Roberto Mendoza, presentó Ruiz. Es psicólogo forense, especializado en adicciones y crimen. Nos estrechamos las manos. Señorita García, he estado estudiando el caso de su hermano para una investigación sobre adicción al juego y violencia familiar, explicó Roberto. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si está dispuesta. Su perspectiva como víctima sobreviviente podría ayudar a prevenir situaciones similares en otras familias. Acepté. Durante las siguientes 2 horas, hablamos sobre las señales de advertencia que pasé por alto, sobre cómo la familia inconscientemente habilitó el comportamiento de Mateo, sobre el momento en que la adicción se transformó en algo mortalmente peligroso. Su caso es particularmente instructivo, dijo Roberto al final, porque muestra que el amor familiar, sin límites claros, puede ser destructivo. Sus padres amaban a Mateo profundamente, pero ese amor los cegó hasta que fue demasiado tarde. ¿Y qué se puede hacer?, pregunté. ¿Cómo otras familias pueden evitar lo que nos pasó? Intervención temprana, límites firmes, rechazo a permitir que el amor se convierta en complicidad. Su hermano necesitaba ayuda profesional años antes de llegar al asesinato. Cada vez que la familia lo rescató de sus deudas sin exigir tratamiento, alimentaron el monstruo que se estaba formando. Sus palabras fueron duras pero ciertas. Y decidí que mi experiencia no podía quedarse solo en el expediente policial. Tenía que servir para algo más. Con la ayuda de Roberto, comencé a dar charlas en centros comunitarios sobre los peligros de la adicción al juego y cómo reconocer comportamientos peligrosos en seres queridos. Era doloroso revivir la historia cada vez, pero si mi dolor podía salvar a una familia, valía la pena. En una de esas charlas, 6 meses después, una mujer de mediana edad se acercó después de mi presentación. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hijo tiene 23 años y está cayendo en las apuestas deportivas. Esta semana voy a confrontarlo y llevarlo a tratamiento, cueste lo que cueste. Usted me abrió los ojos. Abracé a esa desconocida esperando que su familia se salvara del infierno que el mío atravesó.
18 meses después del juicio, recibí otra carta de Mateo. Esta vez ni siquiera la abrí. La devolví marcada como no deseado. No necesitaba sus palabras. No necesitaba su arrepentimiento tardío. Esa puerta estaba cerrada permanentemente. La tía Consuelo enfermó gravemente ese invierno. Pasé semanas cuidándola en el hospital, usando mis habilidades como enfermera para asegurarme de que recibiera el mejor tratamiento. En sus momentos de lucidez, hablábamos sobre mamá, sobre el pasado, sobre cómo la familia había cambiado. Tu madre estaría feliz de ver en qué te convertiste, me dijo una tarde. No dejaste que la amargura te consumiera. Eso requiere una fuerza que pocos tienen. Aprendí de las mejores, respondí, besando su frente. De mamá, de ti, de todas las mujeres García que se mantuvieron fuertes cuando todo se derrumbaba. La tía Consuelo se recuperó, para alivio de todos. Y ese verano organizó la reunión familiar más grande que habíamos tenido en años. Primos de otras ciudades vinieron. Amigos cercanos que eran casi familia. Fue una celebración de sobrevivencia, de que a pesar de la traición de Mateo, el resto de nosotros nos mantuvimos unidos. Durante esa reunión, David hizo un anuncio. He estado pensando en cambiar el nombre del taller, dijo. Quiero llamarlo Taller Mecánico García, en memoria de Ernesto, para que el nombre de mi tío, el hombre que me enseñó este oficio, viva para siempre. La propuesta recibió aplausos emocionados. El legado de papá continuaría, no a través de su asesino, sino a través de quienes realmente lo amaban. 2 años después del crimen, me mudé a un departamento nuevo, uno sin recuerdos dolorosos, sin sombras del pasado. Verónica me ayudó a decorarlo, escogiendo colores brillantes y alegres. Nuevo comienzo, declaró mientras colgábamos cortinas. Tiempo de mirar hacia adelante. Tenía razón. Ya había pasado suficiente tiempo mirando atrás. En mi nuevo departamento, creé un pequeño altar para mis padres. No algo mórbido, sino un espacio con sus fotos favoritas, una vela que encendía cada domingo, y pequeños recordatorios de quiénes fueron. Las herramientas de papá que David me regaló, el dedal de mamá que usaba para coser, una receta escrita con su letra. Era mi forma de mantenerlo cerca sin quedar atrapada en el pasado. Conocí a alguien ese otoño. Carlos, un maestro de primaria, amable y paciente. No tenía prisa por nada. No presionaba. Simplemente estaba ahí. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre honestidad y respeto mutuo. Le conté todo sobre mi familia, sobre Mateo, sobre la traición. Esperaba que saliera corriendo. En cambio, me tomó de las manos. Has pasado por algo inimaginable, dijo. Y aún así sigues siendo compasiva, sigues ayudando a otros. Eso no te hace una víctima, te hace una sobreviviente. Con Carlos aprendí que era posible volver a confiar, que no todos traicionan, que el amor no siempre termina en dolor. En el 3er aniversario de la muerte de mis padres, la familia completa volvió al cementerio. Esta vez había más personas. Los estudiantes beneficiados por el fondo educativo vinieron a dejar flores y agradecer. El director del centro de rehabilitación dio un breve discurso sobre cómo la donación había salvado vidas. De la tragedia de los García, dijo, surgió esperanza para docenas de familias. Ese es el verdadero legado de Ernesto y Rosario. Mientras todos hablaban, noté una figura en la distancia, un hombre joven, de unos 25 años, observando desde lejos. Cuando nuestros ojos se encontraron, se acercó tímidamente. ¿Señorita García?, preguntó. No sé si me recuerda. Soy Miguel. Estuve en su charla sobre adicción hace un año. Lo recordaba. Había estado sentado en primera fila, absorbiendo cada palabra. Me salvó la vida, continuó con lágrimas en los ojos. Estaba hundiéndome en las apuestas deportivas, igual que su hermano. Después de escucharla, busqué ayuda. Llevo 14 meses limpio. Volví con mi familia. Recuperé mi trabajo. Y todo porque usted tuvo el valor de compartir su historia. Lo abracé, llorando también. Este era el propósito. Esta era la justicia verdadera. No solo que Mateo pagara, sino que de su crimen surgiera algo que salvara a otros. Hace un mes, el director de la prisión me contactó. Mateo estaba enfermo, algo grave con su hígado. Necesitaba cirugía, pero se negaba a firmar el consentimiento. Pide hablar con usted, me informó el director. Dice que necesita verla una última vez antes de decidir. Rechacé la petición. Mi hermano tomó decisiones que destruyeron vidas, le dije al director. Ahora debe vivir con las consecuencias de esas decisiones. Yo no soy parte de su vida,
No tengo nada que decirle. El director insistió, explicando que Mateo podría morir sin la cirugía. Entonces morirá, respondí con firmeza, como mis padres murieron, con la diferencia de que él tendrá tiempo para hacer las paces con sus demonios, un lujo que él no les dio a ellos. No volví a saber de la prisión. No sé si Mateo tuvo la cirugía o no. Y honestamente, no me importa. Esa puerta se cerró hace mucho tiempo. Hoy, mientras escribo esto en mi departamento, con Carlos preparando café en la cocina y el sonido de los niños de Verónica jugando en el parque de abajo, siento algo que no creí posible hace 3 años. Paz. Mateo destruyó nuestra familia con su traición. Mató a nuestros padres por codicia. Intentó matarme para borrar testigos. Y ahora pasa sus días en una celda, solo, enfermo, sin el perdón que tan desesperadamente busca. Esa es su justicia. La mía es diferente. Mi justicia es vivir bien, honrar a mis padres ayudando a otros, mantener unida a la familia que queda, encontrar amor después de la traición, crear significado del sinsentido. La verdad es simple. Algunas personas no merecen segundas oportunidades. Algunos actos son imperdonables, y eso está bien, porque el perdón no es obligatorio para sanar. A veces, la curación viene de soltar, de seguir adelante, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido. Mateo eligió su camino, yo elegí el mío, y mi camino está lleno de luz.